Para terminar las charlas del día de hoy, tenemos al doctor Azariel Rodríguez. El doctor es médico internista y en terapia intensiva, fue especializado en esto en el Hospital Español de Ciudad de México. Es proveedor e instructor certificado en Advanced Cardiac Life Support. Tiene experiencia y es provider de ACLS. Es miembro activo del COMEC, es socio activo del SCCM, es proveedor de Ultrasound Life Support. También trabaja en el World Interactive Network Focus on Critical Ultrasound, WinFocus. Es profesor certificado de NEST. The World Interactive Network Focus on Critical Ultrasound. Es profesor certificado en Long Ultrasound, y tiene un Advanced Level, es un Advanced Level Provider. Y es adscrito a la Unidad de Cuidados Intensivos Obstétricos del Hospital de la Mujer en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El día de hoy el doctor nos va a acompañar con el tema reanimación y fluidoterapia en estado de choque. Muchas gracias, doctora Azariel. Perfecto, empezamos. Vamos a hablar del choque hipovolémico hemorrágico en la reanimación en trauma. Los objetivos de la plática serían los siguientes. Uno es hablar del choque hipovolémico hemorrágico como tal y su relación con la falla orgánica múltiple, que es finalmente lo que termina matando al paciente que no se exsanguina por completo. Dos, vamos a hablar de la endoteliopatía. Este término es muy importante que lo entiendan. Ahora, como médicos, ha ido cambiando muchísimo el entender de las patologías. Y la endoteliopatía es, sin duda alguna, el punto de lanza que conlleva a la falla orgánica múltiple y, por supuesto, el trauma condiciona endoteliopatía. La hemorragia como enfermedad con involucro multisistémico, evitar la triada mortal, y esa es la parte práctica de la charla, de la ponencia, cómo evitamos la triada mortal en la vida real, en la práctica clínica, en los servicios de urgencias, en las áreas de choque. Y por último, hablar específicamente de la fluidoterapia en el choque hipovolémico hemorrágico por trauma, qué hay acerca de los cristaloides balanceados, no balanceados, las soluciones coloides semisintéticas, qué hay acerca de las soluciones hipertónicas y de esto vamos a hablar en los próximos 45 minutos. Muy bien. Choque hipovolémico no es una entidad que sea exclusiva de la hemorragia, por supuesto. Hay varios tipos de choque hipovolémico hemorrágico. En esta nomenclatura que me gusta mucho, lo define como 4 tipos. Y estos 4 tipos de choque hipovolémico hemorrágico son el hemorrágico no traumático. Un ejemplo, una hemorragia posparto por una atonía uterina, no había habido un solo trauma y la paciente se desangra. Es muy interesante esto por los ejemplos que voy a poner a continuación. Un choque hipovolémico puro o no hemorrágico, un paciente que tiene una deshidratación severa por una gastroenteritis, por una hiperemesis gravídica, un paciente con un estado de choque hipovolémico hemorrágico, pero traumático por una policontusión donde hay lesión a tejidos blandos, donde hay lesión muscular, donde hay un estado de lesión en múltiples partes del cuerpo, junto con fracturas. Este es el tipo de choque del que vamos a hablar ahorita. Y también está el traumático no hemorrágico, que es específicamente por quemaduras. Vean qué importante es, por ejemplo, darnos cuenta de la diferencia fisiopatológica que no habíamos tocado de un hemorrágico no traumático y un hemorrágico traumático y de un puro no hemorrágico. Por ejemplo, una mujer que tiene una hemorragia posparto por atonía uterina, los que estamos al frente de este tipo de situaciones, recibimos una paciente con hemorragia y si sabemos que vamos a tener los hemoderivados a tiempo, la verdad es que respiramos muy tranquilo porque sabemos que esa paciente, aunque se choque, al reponer los componentes que está perdiendo, la paciente va a mejorar.
eso es muy, muy llamativo. La paciente mejora muy rápidamente, llegue muy chocada. La paciente mejora después que se detiene la hemorragia con la medida que se tenga que hacer de la tonía uterina, y después de reanimarla y de reponerle lo que ha perdido de sangre, la paciente a los 2 días se encuentra muy bien y se puede ir de alta. Claro, esto pasa en el 80% de este tipo de pacientes. Hay un 20% que se desangra muy rápidamente, no se puede obtener los hemoderivados, vienen diferidas de otras clínicas, se retrasa mucho el abordaje inicial, pasan muchas horas en hipoperfusión y bueno, ese ya es otro contexto. Pero el contexto clásico son pacientes que responden muy bien y que a pesar de haber estado chocadas con cifras tensionales muy bajas, con lactatos muy altos, después de reanimarse y después de reponerle, mejoran muchísimo. A diferencia de un paciente con un choque hipovolémico hemorrágico traumático, que reanimas al paciente, le pasas los hemoderivados y el paciente sigue chocado, ya no puedes pasar más volumen porque empieza a ser edema pulmonar, mucha fuga del tercer espacio, tiene mucho compromiso de el tejido que se lesionó, por ejemplo, en piernas, en abdomen, riesgo de hacer síntomas compartimentales que complican aún más esta situación. Y te das cuenta que estos pacientes, después de reanimarlos bien, siguen requiriendo de vasopresores y hacen mucha disfunción orgánica múltiple y no les puede ir tan bien. Y la diferencia entre un tipo de choque y otro no es otra cosa que la liberación excesiva de citoquinas que sucede en uno a diferencia del otro. Cuando un paciente empieza a desangrarse y puedes parar el sangrado o suele llegar a un hospital y entrar a quirófano y le paran la causa del sangrado y el paciente no se exsanguina por completo, estos pacientes se van deteriorando un porcentaje no despreciable y terminan falleciendo. Y la pregunta que se hace un médico de pregrado, como me lo hicieron a mí en su momento, fue: doctor, ¿de qué falleció la paciente? Y yo, ¿cómo de qué falleció? Pues tuvo un sangrado importante. Y sí, doctor, pero la paciente no se desangró porque pasó a quirófano, le pasaron varios paquetes, pasó a la terapia intensiva y aún así se murió. En ese momento entendí la pregunta de este médico interno de pregrado. Lo que él me estaba preguntando es: si no se exsanguinó, doctor, ¿por qué se murió? Y tenía totalmente razón. Finalmente, la primer causa de sangrado, la primer causa de muerte no debe haber sido choque hipovolémico hemorrágico, porque si lo pones así, tal cual, vas a entender que nunca pudiste detener el estado hemorrágico y por lo tanto el paciente se exsanguinó, pero eso no sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió con este paciente? Lo que este paciente hizo fue una acidosis metabólica severa. Eso lo podrías poner como primer causa de muerte. Pero ¿qué sucedió en todo ese trayecto? Bueno, esta hipoperfusión tisular que generó un desbalance entre el aporte y el consumo. El aporte cayó bruscamente y el consumo se mantuvo. Genera una liberación de patrones moleculares asociados a daño, o actualmente conocido como alarminas, que liberan radicales libres, citoquinas y enzimas proinflamatorias. Todas estas enzimas proinflamatorias, ¿a dónde se van? A la circulación. Y llegan a los distintos órganos. ¿A qué órgano? A todos, al que se les ocurra, al que se les venga en mente: riñón, cerebro, corazón, y cada uno lo manifiesta de forma distinta. Y al empezar a inflamarse los órganos, por ejemplo, los órganos encapsulados como riñón, se incrementan sus resistencias vasculares, disminuye su presión de perfusión capilar y eso le genera un ciclo vicioso de mayor hipoperfusión, mayor edema, y el paciente pasa de un estado de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica a un síndrome de disfunción orgánica múltiple. Vamos a poner un órgano para poner el ejemplo. Riñón. El riñón entra en oliguria, se eleva su creatinina. Eso es disfuncional. El hígado eleva la bilirrubina como primer marcador y después de eso se alteran otros valores de la prueba de función hepática. Eso es disfunción. Pero si el riñón falla, genera acidosis metabólica, hipercalemia,
un estado edematoso severo que puede provocar edema agudo pulmonar. Eso es falla del riñón. Si el hígado falla, el paciente presenta coagulopatía, por ejemplo. La disfunción orgánica vira a la falla orgánica. Y cuando la falla orgánica tiene más de 2 órganos en falla, el paciente usualmente sigue hacia una sola tendencia, que es la muerte. ¿Y de qué mueren los pacientes que no se exsanguinan? De esto, de falla orgánica múltiple. Nosotros deberíamos de evitar la falla orgánica múltiple, porque lo que no podemos evitar es la respuesta inflamatoria sistémica, porque esa nosotros no la provocamos. Nosotros podemos parar o frenar o minimizar la disfunción orgánica, pero cuando el paciente entra en falla multiorgánica es muy poco lo que podemos hacer. Usualmente los pacientes fallecen. Y esto es lo que valora precisamente el SOFA, que es la valoración de la falla orgánica secuencial. Y el SOFA es excesivamente exacto. Un paciente que tiene más de 12 puntos, que eso usualmente habla de 3 órganos en fallo, esos pacientes tienen una mortalidad del 90%. Y eso no es casualidad. Una vez que hemos revisado lo anteriormente y ejemplificamos mucho mejor de todo lo que hemos hablado, a un estudiante de medicina ya no se le va a olvidar que un paciente que hace disfunción orgánica y que no se detiene esa disfunción, la falla multiorgánica, pocas veces tiene forma de regresarse a la secuencia. El paciente usualmente va a fallecer. La neutropatía, como les comentaba, es sin duda la punta de lanza, la punta del iceberg, que genera una serie de alteraciones a nivel vascular, que genera fuga al tercer espacio, microtrombosis. Pero bueno, en el trauma hay una liberación excesiva de catecolaminas, y esta liberación excesiva de catecolaminas en estado de choque se llama Shock Induced Endotheliopathy, o por sus siglas en inglés, SHINE. Y nos habla que el estado de choque por trauma, en este caso, en este ejemplo, pues puede hablar de cualquier tipo de choque, lo que provoca es esta activación del endotelio, su daño, y que la liberación excesiva de catecolaminas terminan perpetuando este daño, generan fuga capilar, también microtrombosis, y esos microtrombosis que se producen a nivel capilar. Recuerden que lo que está detrás del capilar es un órgano, y ese órgano entra en hipoperfusión y daño por el primer golpe que recibió de hipoperfusión, pero después lo sigue recibiendo por este fenómeno de isquemia. Y después, cuando reanimamos al paciente, un segundo golpe que es de isquemia reperfusión, y después el órgano se edematiza, recibe un tercer golpe que es conocido como HIPS, o síndrome de permeabilidad global incrementada, y esto es lo que nos condiciona que nuestros órganos fallen, se mantengan en falla, y el órgano al fallar condicione la muerte del paciente. Estos patrones moleculares asociados a daño cada vez son más entendidos y tienen que ver con una respuesta genética, y tienen que ver, por supuesto, la consecuencia de la hipoperfusión y el daño tisular, una regulación a la alza de genes de la inmunidad innata y una regulación a la baja de la respuesta genómica que tenemos adaptativa. Esta respuesta neurobiológica al estrés, hay un eje cada vez más estudiado, que es el eje neuroinmune, mediado por la respuesta simpática al trauma, y que es muy similar a lo que hablamos de la endoteliopatía inducida por shock o SHINE. Este eje neuroinmune es una red bidireccional compuesta por vías descendentes que unen al sistema nervioso central con tejidos inmunes periféricos, y tiene otro brazo que es paralelo y que une el sistema inmunológico al revés, hacia el sistema nervioso central, y lo que genera son sistemas de señalización que liberan mediadores inflamatorios, citoquinas, y esta sobreexpresión de citoquinas, activación y proliferación
de linfocitos, la respuesta de los anticuerpos y la actividad citotóxica nos generan un daño multisistémico que es finalmente lo que termina por matar a esos pacientes. Con la pandemia se hizo famosa la tormenta de citoquinas. La tormenta de citoquinas no es nada nueva. Una lesión orgánica y estos cambios genómicos asociados al trauma han sido múltiples estudiados, y esta tormenta genómica tiene vías de regulación a la alza de una serie de enzimas, interleucinas, etcétera, y una vía hacia la baja. Por ejemplo, esta vía hacia la alza de la interleucina 6, por ponerles solamente un ejemplo que es seguramente el que más conocemos, la interleucina 6 como interleucina proinflamatoria, y a la inversa, la interleucina 4, que es una interleucina antiinflamatoria. Sucede una regulación a la alza de la primera, una regulación a la baja de lo segundo, y no se necesita ser genio para saber qué es lo que termina pasando. Y esta tormenta genómica hace que quien domine sea la respuesta inflamatoria y se suprima la respuesta inmune adaptativa, que es algo que debería de estar siempre en homeostasis. Todo paciente que se inflama tiene que tener una vía que lo desinflame. Para finalmente presentar un daño en el endotelio conocido como lesión del glucocálix. Muchos años pensamos que las fuerzas de Frank Starling, lo que mantenía el líquido en el espacio intravascular, eran estos mecanismos de Starling. Las leyes de Starling resultaron que no son aplicables en pacientes que se encuentran con una alteración inflamatoria. ¿Qué paciente que tiene trauma tiene un estado fisiológico? Ninguno. Por eso no funcionan estos mecanismos y estas leyes de Starling. Aquí lo que rige es el glucocálix, y yo sé que cada vez ustedes escuchan y leen más sobre este daño en el glucocálix que provoca la fuga de las proteínas plasmáticas y con ello la fuga del líquido intravascular hacia el tercer espacio, y todo es eso provocado por la endoteliopatía. Como pueden ver, es un tema fascinante que no se puede abordar en 10 minutos como lo estamos intentando, pero yo espero que se haya quedado muchas ganas de seguir leyendo de esto, porque es la base de lo que se viene sobre investigación y sobre lo que se va a tratar de detener en las respuestas inflamatorias. La hemorragia no es solo un estado de choque hipovolémico, es una enfermedad multisistémica donde la inflamación, la coagulopatía y la hipoperfusión finalmente lo que provocan es falla orgánica múltiple, lo hacen de distintas vías y todas esas vías se interconectan, y es algo realmente fascinante a nivel educativo, por supuesto, con estos esquemas. El retrasar esta identificación lo que va a provocar es mayor coagulopatía. La hemorragia, que provoca evidentemente alteraciones en la coagulación por pérdida y consumo y dilución de sus factores, nos presenta una identificación temprana, probablemente con el TP, TTP, el INR normal, y cuando esto se prolonga, cuando estos tiempos se alteran, los factores de coagulación tienen menos del 20% de su actividad, entonces vamos muy tarde. Y ya cuando los factores de coagulación están muy alterados y ya por fin los tiempos de coagulación aparecen alterados, el retraso que hemos tenido probablemente haga que el paciente ya no pare de sangrar, aunque le repongamos con plasma y entendamos por qué es tan importante echar mano de otros hemocomponentes como es se me fue el nombre, pero los reponemos con crioprecipitados, el fibrinógeno, fibrinógeno liofilizado y otros fármacos que hemos estado utilizando, como por ejemplo antifibrinolíticos. Por fin entendimos por qué los antifibrinolíticos funcionan y funcionan también en trauma, por qué funcionan también en hemorragias no traumáticas como la hemorragia de
las mujeres en hemorragias por atonía uterina, por ejemplo. Lo que provoca finalmente todo esto es una hemorragia microvascular, es que el paciente sangre, le dicen a los estudiantes, mira, tiene un sangrado en capa, está sangrando la microvasculatura, dale puntos a ese sangrado, no lo vas a detener, nunca. ¿Qué tienes que hacer? Pones una gasa, lo que va a pasar es que simplemente la gasa se va a empapar por completo. Tienes que detener desde el origen, parar la hiperfibrinolisis o generar un trombo que sea lo suficientemente resistente para no deshacerse y perpetuar esta hemorragia en capa. En ese momento, cuando vemos esa hemorragia en capa, es muy difícil revertir y el sangrado microvascular rara vez va a remitir con las transfusiones empíricas tradicionales, y ahí son donde necesitamos otro tipo de hemoderivados. No son, desgraciadamente, no son tan accesibles, algunos son muy costosos, y este ciclo vicioso de sangrado, famoso por el equipo de salud de Denver, que conocemos como la triada de la muerte. Los colores de la triada de la muerte es un chiste de mal gusto. Acá en México, el certificado de función tiene 3 hojas de 3 colores. Por eso acá en México será fácilmente entendible este chiste de muy mal gusto, que los colores de la triada de la muerte nos hablan de un certificado de función. Si un paciente tiene esta triada y no la logran detener, lo siguiente que van a hacer es un certificado de función. Eso es seguro. Este artículo de New England tiene esta imagen con la que yo he dado clase completa, solamente con ese esquema. La hipotermia, la coagulopatía y la acidosis. ¿Cómo mata esto? Cada punto por separado es lo suficientemente importante para matar al paciente, pero si tú juntas los 3, es una muerte segura en el paciente. Por ejemplo, la coagulopatía generada por el choque hipovolémico hemorrágico genera hipoperfusión, evidentemente, hiperlactatemia, se desvía la curva de hemoglobina a la izquierda, se incrementan las resistencias vasculares sistémicas, eso incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo, disminuye el gasto cardíaco por las 2 vías, tanto por precarga como por poscarga. La acidosis genera una tendencia hacia la hipercalemia. La acidosis genera depresión miocárdica, disfunción sistólica, endoteliopatía, disminuye considerablemente el umbral arritmias y genera una menor respuesta a catecolaminas, por lo cual estos pacientes requieren niveles de aminas muy altos, y una combinación de 2 aminas vasoactivas no es infrecuente en estos pacientes. Todo en conjunto, de una forma académica, en lo que se traduce en la realidad es en arritmias que pueden ser letales, en edema agudo pulmonar, cardiogénico, en choque cardiogénico, en hipoventilación alveolar, y todo esto en conjunto va matando a nuestro paciente. La hipotermia nosotros la podemos perpetuar, y eso es lo que yo necesito que ustedes entiendan como algo práctico. La parte práctica de esta clase es que ustedes eviten esta triada de una forma normal, que ustedes actúen de una forma normal en un servicio de urgencias, que si tienen un entorno frío como el aire acondicionado, lo paren, que cubran al paciente, que lo calienten, que eviten que el paciente permanezca en hipotermia. ¿Qué hace la hipotermia? Se los pongo de una forma muy sencilla. Tener hipotermia es como tomar clopidogrel. ¿A qué paciente que esté consangrado le harían clopidogrel? A ninguno, ¿verdad? Sería una tontería. Bueno, la hipotermia tiene múltiples formas de actuar, pero la más sencilla que quiero que les quede en su mente es que altere el ADP, y el ADP hace que la activación plaquetaria no sea la correcta y evita que los pseudópodos de las plaquetas se unan una con otra, y ese es el primer paso después de la vasoconstricción o fenómeno de Rumpelit para iniciar la coagulación. El paciente lo tenemos descubierto. Los hemoderivados vienen fríos.
ustedes toquen un plasma fresco, no viene congelado, evidentemente, se llama plasma fresco congelado, pero no se los pasan congelados, pero se los pasan fríos. No hay un solo paquete globular que venga a temperatura ambiente. De hecho, yo no creo que se deba pasar a temperatura ambiente porque normalmente al pasar el paquete se transfunde y el paquete viene frío. Y eso es difícil de evitar. Eso no vas a poder evitar de que pase el paciente y lo enfríe más. Además, las soluciones que se encuentran en áreas de quirófano que están expuestas al aire acondicionado están muy por encima de la temperatura, perdón, muy por debajo de la temperatura del paciente, lo van a enfriar. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es evitar las pérdidas por convección. Hay que secar al paciente, conseguir la normotermia del entorno del paciente, apagar el aire acondicionado si es necesario, cubrir al paciente y evitar las pérdidas por conducción, las superficies frías, secarlo, muy importante, calentar soluciones. Por ejemplo, en hospitales de primer mundo, en hospitales con mucho recurso, existen estos hotline que son calentadores de líquidos. Y ustedes, además de poder pasar los líquidos rápidamente, porque tienen flujos de administración muy rápidos, van calentando la solución al irlo pasando y esto permite que esa solución mejore la temperatura del paciente. La misma solución que ibas a utilizar le estás dando un segundo beneficio, que es disminuir el riesgo de hipotermia. De hecho, hay una forma de recalentar al paciente con soluciones precalentadas, que por supuesto también tienen riesgos, pueden provocar hemólisis, pueden vasodilatar al paciente. La otra son estos colchones con aire caliente que se llaman Warm Touch y que permiten rápidamente calentar al paciente y mantenerlo en una temperatura que tú selecciones. Pero bueno, si ustedes no se encuentran con estos juguetes, ¿cómo pueden hacerle en hospitales sin recursos? Pues muy fácil, con un microondas. Ustedes meten una solución, le ponen un protocolo del que quieran, inventen su protocolo, pónganle su nombre y apellido, protocolo del doctor Azariel, 20 segundos, y después de 20 segundos sacan la solución y la tocan, así como le hacen las mamás con el biberón del niño, ¿no? O sea, se toca y si no quema, pues se le pasa. Si quema, pues evidentemente no se le pasa y han aprendido que con 20 segundos ese microondas hace que la solución esté excesivamente caliente, la siguiente le ponen 10 segundos. Así de sencillo. Otra cosa es con las lámparas que tienen de chicote, ponerle bolsas negras al paciente. Eso calienta y mantiene ese calor con el paciente y permite que se caliente más rápidamente que con la pura lámpara. Otra que es muy buena es meter compresas con agua caliente al microondas. Las compresas suelen salir casi secas, no totalmente secas, también depende de cómo las metan, es solamente humedecerlas, pero salen suficientemente calientes, no las pongan directo en el cuerpo del paciente, póngalo por encima, sobre las sábanas, eviten quemar al paciente. Y con estas tres medidas ustedes pueden evitar sin ningún problema y tratar la hipotermia. Una cosa es evitarla, otra cosa es revertirla. Ambas cosas las pueden hacer sin necesidad de tener un hotline, sin necesidad de tener un warm touch. La acidosis. La acidosis va relacionada en parte a la fluidoterapia excesiva que lleva edema agudo pulmonar, esa taquipnea que tiene el paciente que activa uno de los músculos más grandes que hay, que es el diafragma, con todos los músculos intercostales. Todo ese ejercicio genera hiperlactatemia, acidosis. No reanimar de forma excesiva, por favor, por múltiples cosas que yo creo que ya a estas alturas ustedes han ido aprendiendo cada vez más. Hay varios fármacos que pueden generar acidosis, sobre todo sedantes, acidosis hiperclorémicas provocadas por las soluciones que contienen cloro, solución salina. Vigilar el anion gap, el diferencial de iones fuerte, el gas urinario, el cloro sérico y la falla renal, que uno es causa y otra cosa es consecuencia. La causa de la falla renal es la de origen prerrenal, que a ustedes no les toca, pero también la reanimación excesiva genera una falla intrarrenal y los coloides sintéticos se han relacionado con falla intrarrenal.
Entonces, cuidar muy bien la función renal, evitando nefrotóxicos, los coloides semisintéticos y una mala reanimación. Y por mala reanimación me refiero a no reanimar o sobre reanimar. Y también la ventilación mecánica puede ser un factor, porque por ejemplo, si ustedes hipoventilan al paciente, el CO2 se retiene, acidosis respiratoria. Si ustedes hiperventilan al paciente, el CO2 va a caer y a la larga, en cuestión de horas, el bicarbonato va a ir descendiendo. Entonces es muy importante que vigilen el volumen minuto de su paciente. Respecto a la coagulopatía, no solamente está la dilucional, que entendemos que al pasar un exceso de soluciones diluimos los factores de coagulación. También los coloides sintéticos tienen un rol preponderante y directo que altera la coagulación y genera discrasias sanguíneas. Presiones arteriales altas, presiones arteriales por encima de ciertos umbrales, tiene un efecto directo sobre el coágulo y eso ya lo sabemos cada vez más. El término de hipotensión permisiva se ha vuelto cada vez más popular en las situaciones de trauma, en las situaciones en las que quieres hacer una reparación de daños, la cirugía de reparación de daños, que cada vez es más famosa y más entendida. Y recuerden que también los paquetes globulares tienen un quelante normal del calcio porque necesitan tener un anticoagulante y ese anticoagulante es el citrato y eso provoca hipocalcemia. Y recuerden que la hipocalcemia es un factor muy importante en la coagulopatía. ¿Por qué? Bueno, porque hace muchos años el factor 4 de la coagulación resultó que no era factor de coagulación, era porque no era una enzima proveniente del hígado, no era un derivado proteico derivado del hígado, era más bien el calcio. Por eso desapareció el factor 4 de la cascada de coagulación. No reanimar en forma excesiva ni usar coloides sintéticos en este tipo de pacientes. Mientras no se haya solucionado la causa, hipotensión permisiva. Claro, no va a tener un paciente de hipotensión permisiva 10 horas, eso tampoco aplica. Usar alternativas farmacológicas a hemoderivados, que afortunadamente cada vez son más populares y esperemos que pronto, además de ser populares, sean accesibles a nuestra población. Y tener en su hospital protocolos de transfusión masiva. Y no me refiero a transfusión masiva de tener 30 paquetes y pasárselos al paciente, sino saber qué hacer con ellos y decidir en qué momento transfundir de acuerdo a los riesgos y beneficios. Muy bien. Por último, vamos a hablar de los líquidos en el choque hipovolémico hemorrágico, específicamente en trauma. De todos los líquidos tenemos bemoles. Hace muchos años había una guerra entre coloides y cristaloides. Esta guerra la perdieron los coloides y la ganaron los cristaloides y después vino el pleito entre soluciones balanceadas y no balanceadas y parece ser, por toda la evidencia, que las balanceadas le van ganando fuertemente a las no balanceadas, entiéndase por solución Harman a la balanceada. Hay otras, Plasma Light, versus las soluciones no balanceadas, que entiéndase por solución salina, al punto 9. Bien. El paciente que está sangrando necesita sangre. Sangre se repone con sangre, es una máxima, ¿no? Es algo de puro sentido común. Entonces, sangre se repone con sangre, pero cuando se presenta una hemorragia que compromete la función y la vida, la reposición de sangre debe ser suficiente para evitar este círculo vicioso deletéreo del que hemos hablado, de isquemia, hipoperfusión y por tanto evitar la falla orgánica. Sin embargo, tenemos dos problemas con los hemoderivados. Número uno, no están exentos de eventos adversos y dos, no están disponibles de forma inmediata, por lo que la fluidoterapia de reanimación con soluciones ha sido pues nuestra primer carta de reanimación y lo va a seguir siendo durante muchos años. Los componentes, los hemocomponentes tienen varios efectos adversos, reacciones transfusionales como el trali, que es un CIRA causado por la transfusión, la reacción hemolítica, que tiene una mortalidad de 17% en esa bibliografía, pero no es cierto. Un paciente que hace una reacción hemolítica por transfusión, su mortalidad es muy alta, hacen falla multiorgánica. La reacción febril-hemolítica, el TACO, que es la sobrecarga circulatoria asociada a la transfusión, pasas 6 paquetes globulares, el paciente se hace edema agudo pulmonar. Las infecciones, la anafilaxia.
5 problemas derivados de la fluidoterapia en este ambiente de hemorragia y trauma es uno, y lo vamos a platicar de cada uno de esos puntos. Número 1, el incremento de la TA posterior a la carga de volumen parece ser más deleteria que benéfica. A ver, vamos al contexto. Un paciente que llega a su área de urgencias, que se encuentra sangrando y que el cirujano te dice, voy a meterlo a quirófano, dame 1 hora con el paciente en choque y lo estoy metiendo y estoy parando la causa del sangrado. Perfecto. En esa hora, a ti se te ocurre lo que te han enseñado en la escuela. Pásale volumen, tiene la TA de 90-60, súbesela a 120-80 para que se vea más fisiológico. Sube la presión arterial media a 65 milímetros de mercurio. Todo lo que estás haciendo es más deleterio que benéfico y lo vamos a ejemplificar adelante. Pasa de volumen, pero el exceso de volumen que se termina fugando al tercer espacio es una consecuencia de la calidad del líquido que le estás administrando. Entonces, durante muchos años se creyó que los coloides semisintéticos, que eran la piedra angular durante mucho tiempo en centros de atención, dejaron de serlo debido a los efectos adversos que presentan estos coloides. Y además, ese beneficio teórico de permanecer más tiempo en el espacio intravascular se quedó más que demostrado que no es cierto. Los cristaloides, por tanto, son la herramienta que tenemos actualmente, pero los cristaloides, tanto las soluciones balanceadas como las no balanceadas, déjenme poner pausa un segundito. Muchas gracias. Reanudamos, ¿me confirman si se escucha y se ve en mi pantalla? Sí, Doc, sin problema. Muchísimas gracias. Muy bien, entonces íbamos en los cristaloides. La solución salina tiene una gran cantidad de cloro, eso ya lo saben, ya entienden que el cloro es el principal enemigo y todo lo que provoca la hipercloremia. Pero sí, tiene 154 miliequivalentes de cloro, nos queda claro que eso es bastante, pero los 130 que tiene la Harman tampoco son desestimables. Y si siguen sumando y sumando y sumando 4, 5, 6 litros, al final van a ser hipercloremia. La fluidoterapia agresiva, tanto en volumen como en velocidad de infusión, tiene un efecto directo sobre la coagulación y contribuye a la coagulopatía dilucional. Y los balances hídricos positivos, que son el precio a pagar, están siendo una condicionante muy importante en mortalidad, y eso lo entendemos cada vez mejor gracias al protocolo ROSE del Dr. Manu Malbrain y las explicaciones que hemos obtenido del síndrome de permeabilidad global incrementada que provoca la falla orgánica, la perpetúa y es, por una parte, consecuencia y por otra parte es el iniciador de la disfunción orgánica múltiple. Muy bien. Vamos al primer punto del que hablábamos, los objetivos de la presión arterial. Yo quisiera tener un paciente con 120-80, pero está sangrando, sube la presión, ¿qué va a pasar? Se va a desangrar más rápido, así es sencillo, vas a incrementar el flujo que está saliendo por ese vaso. Entonces, en la mayoría de los escenarios donde el choque distributivo ha sido el mejor estudiado, una presión arterial media de 65 es la adecuada. Tú subes a 65 la presión arterial del paciente, lo que vas a hacer es desangrarlo más rápido. Entonces, con sangrado activo por trauma penetrante, la hipotensión permisiva es un estándar ahora. Y presiones sistólicas tan bajas como 60-70, no medias, sistólicas, en lo que se lleva a reparar la causa del sangrado, son ahora el estándar. Y esta hipotensión permisiva se ha generalizado en las situaciones de trauma. En trauma cerrado, no penetrante, y sin índice TCE, una sistólica de 80-90 debe ser nuestro objetivo. Sin embargo, ambos escenarios nunca deben ir combinados con TCE, porque si el TCE está presente, entonces las sistólicas que debemos de mantener para permitir una adecuada perfusión sanguínea cerebral, que esto todavía está en investigación realmente si se beneficia el cerebro de estos valores, pero de mientras tienen que utilizar estos valores sobre todo para cuestiones médico-legales,
son sistólicas de 100 mililitros de mercurio. Ahora, la fluidoterapia restrictiva, o sea, pasar poco volumen, meter al paciente a hipotensión permisiva. Bueno, no meterlo porque no lo vas a hipotensar. Qué bueno que acabamos ese punto. Ustedes tampoco tienen que hipotensar a ese paciente con vasodilatadores. No, no, para nada. Sino mantenerlo en ese nivel de presión en el que está sin elevarla ustedes. Y después utilizar vasopresores se está convirtiendo en el estándar. Los coloides semisintéticos tienen muchos beneficios, pero también tienen muchos riesgos y parece ser que estos riesgos terminaron sobrepasando los beneficios. Hace muchos años creíamos que por cada 1000 mililitros que se administraban de solución salina se quedaba un 20 a 30% al término de la primera hora y que los coloides permanecían 3 veces más respecto a los cristaloides y se les dio esta palabra, esta frase rimbombante. Los coloides son los mejores expansores del volumen plasmático porque tienen un radio 3 a 1, expanden 3 veces más que el cristaloide. Entonces, pues, ante tal premisa, la popularidad de los coloides se incrementó de manera muy importante, además muy auspiciada también por la industria, ¿no? Recordemos que un coloide en promedio, un coloide semisintético como un almidón de bajo peso molecular, porque hay de alto peso molecular, los de bajo peso molecular pues, son mucho más caros. Una solución aproximadamente sale una institución en 2,000 pesos contra 30 a 40 pesos que cuesta una solución salina. Pero resulta que todo esto fisiológico no ocurre en un paciente que se encuentra muy patológico. Entonces, la ley de Starling, el poder oncótico, tiempo que influencia, eso ya lo vimos, donde el glucocálix determina estos estados. Y el poder expansor en esas situaciones, como nos ejemplificó Feinfer, en este estudio, que ya es un estudio pivote, es de 1.51, no es de 3 a 1. Pero si además esto no fuera poco, los coloides tienen varios efectos adversos. Esto ha hecho que los pocos fieles que quedaban terminaran abandonándolos. Los dextranos y las creatinas se han asociado a coagulopatías y a reacciones anafilácticas. Y los almidones que se han asociado a la falla renal con necesidad de terapia sustitutiva renal, pues han sido el punto de quiebre para abandonar en muchos centros este tipo de soluciones. Como resultado, varias autoridades reguladoras como la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos han impuesto restricciones al uso de almidones en pacientes con riesgo. Respecto a la fluidoterapia y su asociación con la coagulopatía, las metas de presión deberían individualizarse, eso lo sabemos. Hay que evitar la fluidoterapia de resucitación agresiva, donde en escenarios prehospitalarios, donde se ha estudiado, se ha asociado a bajos índices de supervivencia y altas tasas de complicaciones. Y ello va atribuido a que pasar volumen sube la presión, rompe el trombo que se estaba formando, diluye los factores de coagulación, disminuye la viscosidad sanguínea y esto incrementa el riesgo de resangrado. 5 conclusiones de la reanimación y trauma. Número 1, el tipo de solución. A pesar que no existe el líquido de reanimación ideal, por el momento la evidencia al evaluar este riesgo-beneficio está a favor de las soluciones balanceadas sobre las no balanceadas. Entonces ustedes deben de reanimar principalmente con soluciones balanceadas Harman, Plasma-Lyte. 2, los coloides semisintéticos deberían ser evitados y usados en lo que descubrimos realmente, lo que nos sirve más de lo que nos perjudica, en escenarios muy específicos. 1, estudios de investigación, o 2, situaciones donde el riesgo de producir o empeorar un edema agudo pulmonar, en escenarios de trauma que estamos hablando, sea muy evidente. Y para eso podríamos utilizar más bien soluciones con coloides no sintéticos, que sería la albúmina, que es combinar albúmina
con una solución salina y convertirla una albúmina al 20%, 2 frascos en 1000 es más o menos el equivalente a la famosa albúmina al 4%. Dos, el rol de las soluciones salinas hipertónicas es exclusivamente en la reanimación inicial. Ha sonado muy atractivo, muy atractivo, que pasar poco volumen de solución hipertónica genera una mayor expansión plasmática por más tiempo y además parece ser que tiene efectos antiinflamatorios. Esas cosas que uno no sabe de dónde las sacan, ¿no? Pero la evidencia aún no ha sido concluyente, por lo cual las soluciones hipertónicas fuera de los escenarios con TCE severo e hipertensión intracraneal deberían ser utilizadas solo en los 2 escenarios previamente descritos con los coloides semisintéticos. En cuanto a los balances positivos y el síndrome de permeabilidad global incrementada, esto incrementa la mortalidad. Esta asociación de los balances hídricos positivos y la disfunción orgánica es una realidad y es independiente del fluido utilizado y es un determinante de mortalidad, falla multiorgánica y coagulopatía. Por lo tanto, balances hídricos positivos no deben ser permitidos. 4. Soluciones y coagulopatía. Todas las soluciones de reanimación pueden provocar coagulopatía, como ya lo mencionamos, así que hay que considerar riesgos y beneficios. Parece que los cristaloides balanceados son nuestra mejor opción en esto de la coagulopatía. Y por último, el paciente ya salió del estado de hipovolemia, pero el paciente sigue requiriendo aparentemente más volumen porque está hipotenso. ¿Será realmente que lo que necesita es volumen? ¿No será más bien que esta endoteliopatía lo llevó a una vasoplejía, a una vasodilatación que está perpetuando este estado de hipotensión y por tanto de hipoperfusión tisular? Piénsenlo, replanténselo. Ya le pasé 3 litros de volumen y le pasé 3 plasmas frescos y 4 paquetes globulares. Como, ¿por qué mi paciente, si ya no está sangrando, necesitaría más volumen? No me suena lógico. Perfecto, lo analizaron bien. Ese paciente lo que necesita son vasopresores. Disculpe, me comenta que no se ven no se avanzan las diapositivas. Tal vez, no sé si es que... ¿En dónde están? ¿Qué diapositiva están viendo? ¿Qué dice? Estamos 5 problemas derivados de la fluidoterapia. Ah, caray, no se están Sí, avanzando. sí. ¿Qué diapositiva ven? Sí, se quedó congelada en los 5 problemas derivados de la fluidoterapia, en CHH. Yo creo que se quedaron en lo de 5 conclusiones, ¿verdad? La arriba dice 5 problemas derivados, pero me imagino que esto tal vez. ¿Ya? Siguen la misma. No, pues Tal vez si vamos a deja dejar de de... compartir la pantalla y la vuelvo a compartir. Exacto. En ese estamos, sí. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ok, voy a cambiarla. ¿Cambió? Sí, cambió, perfecto, Doc, gracias. Ok, bueno, o sea, me aventé media charla entonces con la misma diapositiva y hasta ahorita Eh, sigamos. no, pero ahorita sí pudimos escuchar bastante, sino que estábamos diciendo que qué pasó. Te Y entonces pasa. ahorita sí en los comentarios sí vimos algo medio raro. Pero puede continuar nomás, Doc. Gracias. Pues sí, fíjate que la que seguía era, mira, ¿cuál es la que sigue? Sí, bueno, Ok, Doc. muy bien. A ver, si hay alguna duda o algún comentario, lo escucho. Claro, Doc. Un segundito. Gracias por su charla, Doc. Realmente estuvo bastante completa. Doc, sobre todo una pregunta. ¿Cuál consideraría que es el factor más subestimado o no valorado con atención que necesitaría en el manejo del choque polémico? Perdón, sí veo que me comentaste algo, pero no te escucho. O sea, veo que se mueven tus labios, perdón. Perdón, Doc. ¿Cuál considera que es el factor más subestimado o se podría decir no valorado con respecto a la atención que se necesita en el choque hipovolémico? Te digo una cosa, no tomen a mal, pero el factor más subvalorado es el sentido común. No utilizan el sentido común con los pacientes. Les llega un paciente en choque, hipovolémico, hemorrágico, y están esperando hemoderivados para
reanimar al paciente, los hemodinâmicos no van a llegar rápidamente. Entonces lo que hacen es pasarle volumen y volumen y volumen y provocar todo lo que estábamos comentando. Número uno. Número dos, están viendo que el paciente está todo hipotérmico y no hacen nada por ello. Y dicen, oye, pues la hipotermia es mala, pero pues, cómo la detengo? Bueno, pues ya vieron cómo. Están viendo que el paciente está sangrando y que le pasan plasma y no deja de sangrar. Ese paciente no necesita plasma, lo que necesita es antifibrinolíticos o fibrinógeno. Entonces, yo creo que lo más subestimado es el sentido común. Nada de lo que les estoy diciendo realmente se necesita una subespecialidad o ser unos verdaderos genios. Es solamente usar el sentido común. Claro, el sentido común viene basado en el conocimiento de la fisiopatología. Si ustedes no tienen fisiopatología y no le entienden, pues es muy difícil que lo puedan utilizar. Pero bueno, ustedes ya están en otro nivel, en un nivel mucho más avanzado para que su sentido común fluya y aparezca y sea el que dicte su manejo. Perfecto, Doc, muchas gracias. Y otra pregunta, ¿qué se debe considerar para evitar una reanimación excesiva? Es una pregunta ambigua. ¿Qué necesito para evitar una fluidoterapia excesiva o cómo? Perdón, una reanimación excesiva. Bueno, para evitar una reanimación excesiva, lo que necesitan es esconderte las soluciones para que no lo hagas. Si tú tienes un paciente que está sangrando y lo tienes, este es un muy buen ejemplo porque es un ejemplo real, y lo tienes en una comunidad que el hospital más cercano se encuentra a 3 horas, lo que va a dictar tu sentido común es pasarle mucho volumen para que llegue bien reanimado al hospital. Y lo que no sabes, y el que no lo sabía ahora ya lo sabe, lo único que vas a provocar es que el paciente se desangre más, haga más coagulopatía dilucional. Entonces, lo que necesitas para evitar una reanimación excesiva es situarte en qué contexto estás. Si el paciente, tú no puedes tener el sangrado, no lo reanimes de forma excesiva porque vas a hacer que sangre más. Si el paciente ya llegó al hospital, ya fue reanimado en otro lugar, no tienes por qué seguirlo reanimando. Lo que ese paciente necesita es que le pases volumen de calidad, que en este caso es sangre y hemoderivados. Si el paciente ya pasó a quirófano, ya le detuvieron la hemorragia, tú ponte a pensar cuántas manos tocaron a ese paciente. Por cada mano que te imagines, le pasaron una bolsa de solución salina. Ya no le pases más volumen. Si ese paciente sale hipotenso, hipoperfundido, lo que necesita son vasopresores. Entonces yo creo que nuevamente lo que dicta más es el sentido común. Perfecto, Doc. Muchas gracias. Igualmente, gracias por la música de fondo, escuchando su charla bastante bonita de la Premier Gymnopédie de Eric Satie. Sí. Muchas gracias, Doc, por su charla. Estamos pendientes ante cualquier cosa que les podamos ayudar y esperemos que esta charla les haya servido a todos.